Ok, entonces consideremos el eje axial, ¿verdad? El eje o longitudinal, que sea el eje X, el eje Y vertical hacia arriba y el eje Z, pues que sale ahí en algún ángulo. Bien, entonces la fuerza V a la que se refiere esta fórmula es una fuerza en Y que produce flexión sobre esa viga. Pero esta fuerza F está ¿en qué eje? F está en X. F está en X, efectivamente. Es una fuerza cortante longitudinal. Ok. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el esfuerzo cortante ahora longitudinal en la viga? Tendría que decir dónde. Ok. Ok. Ahí. Quiero calcular el esfuerzo cortante que hay en una sección a lo largo de esta línea. Si yo la cortara ahí, ok, entonces imagínense que, bueno, ya nosotros sabemos y lo practicamos en la lección pasada, cómo calcular esa fuerza cortante longitudinal a una altura determinada, ¿verdad? Recuerden que cortamos ahí un área, ahora un área sombreada y hacíamos ese análisis. Pero entonces ahora, supongan que yo quiero calcular aquí a lo largo de esta ala, cuál sería el esfuerzo cortante entre el pedacito de ala que queda hacia el exterior y lo que queda hacia el alma. ¿Ok? Si ya tengo la fuerza, ¿cómo se calcula el esfuerzo cortante? Fuerza entre área. Fuerza entre área, efectivamente. ¿Ok? Y entonces, imagínense que lo que hice fue cortar una tajadita acá, de ese perfil. Y es analizar entonces ahí en medio esa fuerza, ese esfuerzo cortante. ¿Cuál sería el área? Sería el área en la sección cortada. ¿Ok? Como que si yo paso la sierra aquí a lo largo de esta línea azul, ¿verdad? Entonces me va a quedar un área ahí expuesta. Y es esa área. ¿Cuál sería la magnitud de esa área? El largo por el ancho. El largo, ¿verdad? Que es el largo de toda la viga, por el espesor aquí del ala. Lo que quiero es ver, digamos, en un área cortada, digamos, a lo largo de toda la viga, si usted le pasara una sierra a esto, entonces lo que va a hacer es como separar un pedacito de ala, ¿cierto? Entonces lo que quiero ver es ese esfuerzo cortante que hay en esa sección, como, en, como en el área que queda expuesta. Entonces esa área expuesta va a ser la longitud de la viga multiplicada por el espesor de acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora lo que quiero es, vamos a ver si lo puedo hacer así, lo que quiero es calcular el esfuerzo cortante, pero aquí en alguna sección del alma. Corto el alma de la viga a lo largo de esa línea azul. ¿Ok? Entonces, al desprender esta parte, al cortar eso, se me desprende esta parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? En forma de T. ¿Cuáles son las dimensiones del área que queda expuesta? El alto por el espesor. Bueno, de largo también podría Sería decir. la longitud, ¿verdad? Exactamente, la longitud de la viga y el espesor del alma. Entonces, veamos, ya yo tengo esa fuerza, ¿verdad? Es esta F de aquí. De nuevo tendría que poner, si quiero la fuerza sola, pues este L lo tengo que pasar arriba. Pero entonces ya yo sé que Q minúscula es F entre L y el esfuerzo cortante es F entre A, ¿cierto? Entonces ustedes me están diciendo que para que el área es L por el espesor. Entonces, si aquí abajo en esta ecuación pongo el espesor T, ¿verdad? Sería lo mismo entonces que Q entre T. Vamos a poner aquí, sería T aquí. T aquí. T aquí. ¿De acuerdo? Pero para calcular ¿qué es esto? F entre T por L.
T por L, ¿qué es? El área, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es F entre el área? El esfuerzo cortante longitudinal. ¿Ok? Es eso lo que estamos calculando por ahí. Entonces, aquí tengo el esfuerzo cortante es igual a F entre A, es F entre L por T, en donde T va a ser el espesor de la sección que estemos cortando. Y entonces es igual a V por Q entre I por T. Entonces, el esfuerzo cortante, vean que va a ser prácticamente igual que la fuerza, perdón, la fuerza cortante unitaria por unidad de longitud, pero esta vez dividido entre una variable más que es el espesor de la sección. ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para eso. Pero antes vamos a analizar entonces cómo varía ese cálculo del esfuerzo cortante en diferentes tipos de perfil. La variación del esfuerzo cortante, la forma en que varía el esfuerzo cortante a lo largo del perfil, se le llama flujo de cortante. ¿Ok? Flujo de cortante. Entonces vamos a ver primero que existen dos tipos de perfiles de pared delgada. Aquí lo podemos ver en estos. Este perfil tipo S, o si fuese uno tipo W, se consideran perfiles abiertos. ¿Ok? Pero este perfil que es tubo de sección circular o el de la derecha que es tubo de sección rectangular son perfiles cerrados. El perfil tipo C es un perfil abierto. El perfil tipo angular es un perfil abierto. Sin necesidad de darles una explicación adicional, quedaría claro al ver las imágenes cuál es la diferencia entre un perfil abierto y un perfil cerrado. Entonces, ¿les queda claro el concepto de la diferencia de un perfil cerrado y uno abierto? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver que ese esfuerzo cortante longitudinal tiene una variación diferente si trabajamos con un perfil abierto o con un perfil cerrado. Entonces, primero vamos a analizar un perfil abierto. En este caso, un perfil tipo W. Bueno, si nosotros estamos analizando un punto en una de las alas del perfil, entonces para analizar eso tenemos que hacer un corte en ese punto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante en un punto que corta esa línea, un punto del ala que está siendo cortado por esa línea, voy a engrosarla y cambiémosle de color. Ok, está mejor. Si yo quiero calcular el esfuerzo cortante en un punto aquí donde esta línea roja corta el ala del perfil, entonces tengo que hacer un corte vertical. Imagínense, todos saben lo que es una sierra caladora. O mejor, ¿alguien no sabe qué es una sierra caladora? Una sierra caladora es una herramienta automática, o sea, generalmente una herramienta eléctrica que hace como la misma función de un serrucho, es una sierra de vaivén, ¿verdad? Que entonces pues no requiere de gran esfuerzo del operador más que mantenerla en posición, ¿verdad? Entonces, imagínense que para poder ver un corte en el ala, yo tengo que pasar la sierra caladora de manera que la hoja de la sierra, el elemento de corte, esté en posición vertical, tal y como está esta línea roja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, yo necesito calcular
Recuerden que todo este análisis hasta llegar a estas ecuaciones salió de calcular el esfuerzo normal promedio en una área determinada. Y que para calcular ese esfuerzo normal promedio lo que hicimos fue calcular, hacer el análisis de un área sombreada, ¿verdad? De esa área en donde queríamos hacer el análisis. Bueno, entonces exactamente lo mismo tendría que hacer yo acá. Si quiero calcular el esfuerzo cortante longitudinal de aquí para adentro, ¿verdad? De un punto de aquí hasta el final de la longitud de la pieza, de la viga, pues entonces tengo que cortar con la sierra en esta posición. Entonces, el área que voy a analizar es lo que está a la derecha del corte, a la derecha de la línea roja. Esa va a ser mi área sombreada, mi área de análisis, ¿ok? Siempre va a ser del punto de corte hacia el extremo libre, ¿ok? Recuerden que uno de los componentes de esta fórmula es Q, ¿ok? Q, ¿qué era Q? ¿Qué era Q? Era el producto de dos variables. ¿Cuáles eran esas variables que determinan Q mayúscula? Y por A. Y barra por A. Y esa A, ¿cuál era esa A? ¿Cuál era esa A de área? Era el área sombreada, ¿verdad? Era el área sombreada, que en este caso sería este pedacito, lo que hay de la línea roja hacia la derecha, que no es lo mismo que esta otra área que tenemos en la fórmula del esfuerzo cortante, ¿verdad? Porque esta otra área en la fórmula del esfuerzo cortante ya vimos que está definida longitudinalmente. Bueno, entonces, si vemos que esta Q depende de la magnitud del área, entonces esa área va siendo más grande conforme yo voy moviendo la línea roja hacia la izquierda, ¿verdad? Conforme voy haciendo el área cortada más grande, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero entonces, ¿cuánto sería el área si yo muevo esta línea para acá? Justo en el extremo. ¿Cuánto sería el área ahí? El área cortada. Ay, no, se está cortando. Ahí no hay nada cortado. Entonces el área sería 0. sería 0. Y por lo tanto el esfuerzo cortante longitudinal sería 0. Entonces, eso es lo que quería explicarles. El esfuerzo cortante empieza en 0 en el extremo y conforme me voy haciendo hacia adentro, ¿ok? Ahí va aumentando el esfuerzo cortante. Va aumentando, aumentando. ¿Y por qué razón? Porque aumenta una componente en esta ecuación que es el área cortada, el área sombreada ahí. ¿Está bien? Ok, resulta que eso entonces es si me piden el esfuerzo cortante, entonces en Profe, sí, siempre sería hacia la derecha. voy hacia, bueno, no, es que eso depende del punto que a usted le pidan, ¿verdad? Estoy hablando, digamos, de que nos estén pidiendo analizar el esfuerzo cortante en un punto cualquiera del ala, ¿ok? Entonces usted localiza ese punto que le dijeron y ahí corta. ¿Ok? Si el punto está en el ala, entonces el corte es vertical. Ok, pero ahora vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede si nos piden analizar un punto en el alma? Si nos piden analizar un punto en el alma, vamos a ver, ya no puedo agarrar esto. Aquí está. Si nos piden analizar un punto en el alma, entonces ahora el corte que tengo que hacer es horizontal. ¿Ok? Entonces, igual, si por ejemplo fuese un punto arriba, no sé por qué razón, ok, ahí. Si fuese arriba, ahí no hay nada cortado, entonces el esfuerzo cortante justo en la superficie ahí sería 0. Pero conforme empiezo a bajar, empieza a aumentar. Como el perfil es delgado,
entonces se considera que el esfuerzo es el mismo a cualquier altura de las alas. ¿Ok? No hay diferencias entre ponerlo, hacer el corte aquí o un poquito más abajo o aquí totalmente. O sea, si yo lo quiero ya para el ala completa, entonces se hace abajo. Ok, pero entonces si me dicen, bueno, en un punto determina el esfuerzo cortante, en un punto en donde esta línea horizontal corta el alma. Bueno, entonces ahora la sierra yo la tengo que poner en posición horizontal. ¿Ok? Y el área sombreada va a ser todo lo que hay de aquí para arriba. El área que tengo que analizar para calcular este Q mayúscula. Entonces es todo lo que hay del punto de cortado para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo varía el esfuerzo cortante conforme yo voy bajando? Ahora, conforme yo voy bajando en el alma. Bueno, y voy a hacerlo al revés porque no se me mueve. Conforme voy bajando, cada vez el área que estoy analizando va aumentando. ¿De acuerdo? Y entonces llego a este punto, al punto medio, en donde el área analizada es máxima. Porque recuerden también que Q mayúscula es el producto de esa área por el Y barra de ella. ¿Y a partir de dónde se mide ese Y barra? ¿A partir de dónde medía el Y barra? Se mide a partir del eje de simetría de esa área transversal. Entonces, si ya sobrepaso el centro, de ahí para abajo, ahora el Y barra empieza a contar de ahí hacia abajo. ¿Ok? De manera que entonces, si sigo bajando y bajando, más bien conforme bajo, a partir del centro, ahora el esfuerzo empieza a disminuir. Empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llego acá, ahora al borde inferior, y de nuevo el esfuerzo cortante es 0. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante va a ser máximo a la altura del centroide y va a ser 0 en los extremos superior e inferior. También va a ser 0 en los extremos de las alas. ¿Está claro eso? Profe, una pregunta, Sí. cortando, bueno, en este caso cortando debajo del eje de simetría, Sí. igualmente el área sombreada a considerar va a ser la de arriba. No, una vez que usted sobrepasa el eje de simetría, entonces ahora el área sombreada va a ser lo que hay del corte hacia abajo. De hecho, ya Ok. me dejó soltarlo acá. Digamos, si usted hiciera el corte aquí, entonces su área va a ser lo que hay de esta línea de corte hacia abajo. Quiere decir entonces que por simetría, el esfuerzo cortante ahí sería igual que a un punto a la misma distancia del eje de simetría, pero hacia arriba. Ujú. ¿Está claro? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede en un perfil cerrado. ¿Ok? Este perfil cerrado, algo muy importante es que en el análisis de estos dos, tanto en perfil abierto como cerrado, estamos considerando que la fuerza aplicada es vertical, ¿verdad? Que la fuerza aplicada que produce todo ese efecto que estamos analizando es una fuerza vertical. Ok, entonces, en un perfil cerrado, la variación es similar, con algunas pequeñas diferencias. Y es lo siguiente, bueno, siempre igual en la superficie y en este punto central, en el punto medio, acá es 0. Es 0 el esfuerzo cortante. ¿Ok? Acá, en la superficie de arriba, ¿verdad? O en la superficie de abajo, el esfuerzo cortante es 0.
Y si me piden determinar el esfuerzo cortante, por ejemplo, en este punto de intersección entre la línea roja y el perfil, entonces, para esos casos, yo tengo que hacer un corte simétrico. ¿Qué quiere decir un corte simétrico? Bueno, que si esta línea roja está, por decir algo, a 1 pulgada a la izquierda del eje Y, entonces tengo que hacer doble corte. Tengo que cortar a 1 pulgada hacia la izquierda y 1 pulgada hacia la derecha del eje vertical. Esto es como que no se trata necesariamente de eso, pero es el equivalente como que nosotros necesitáramos desprender un pedazo de ese perfil. Si yo necesito desprender un pedazo del perfil, no me basta con hacer el primer corte de la izquierda, ¿cierto? Tendré que cortar otro pedazo al otro lado para poder desprender esta área oscura, esa área sombreada. Entonces, en el análisis, ya sea de un punto a la derecha del eje Y o a la izquierda del eje Y, tengo que cortar a ambos lados y simétricamente. Y el área en medio de los dos cortes va a ser el área analizada para calcular de nuevo Q mayúscula, que es el Y barra por área. ¿Está bien? Eso es en la parte horizontal. Eso es si se da en la parte horizontal. Ok, pero si ahora me piden el esfuerzo cortante, si me piden el esfuerzo cortante en algún punto a lo largo de la sección vertical, no es la mejor opción el Word para trabajar con esto. Ahí está. Voy a moverlo para acá. Ahí estábamos por ahí. Ok. Entonces, si me piden, por ejemplo, calcular el esfuerzo cortante a esta altura, por acá, entonces ahora el corte lo tengo que hacer de lado a lado. Tengo que hacer así, de lado a lado. Igual, esto es como una analogía al corte que tengo necesario para poder desprender esa parte del perfil. Entonces, corto de lado a lado. Ok, pero entonces, veamos lo siguiente. Voy a retroceder un momento al perfil de ala ancha. En este caso de un corte en el ala, recordemos cuáles eran las dimensiones del área cortada para este caso. Considerando que esto es el área transversal, que esta ala tiene un espesor T minúscula, y que la longitud de la viga es L, ¿cuál era la magnitud del área en la sección cortada? Por L. T por L, efectivamente. Ok. Pero ahora si vengo aquí a este perfil cerrado, veamos el primer corte, el corte que hice vertical para calcular el esfuerzo aquí arriba. Ahora el área cortada va a tener dos caras. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener dos caras el área cortada, una aquí a la izquierda y otra al lado derecho. Entonces, ¿cuál sería el área total cortada? En este caso. ¿Sería igual T por L? El doble. El del área. doble, exactamente, porque son dos áreas T por L. Es 2T por L, efectivamente. Y lo mismo sucede cuando hago este corte horizontal. El área va a ser la suma del área de este pedacito de la izquierda y de este pedacito de la derecha. Ambos miden T por L. Entonces el área total cortada va a ser 2T por L. ¿Está claro? Profe, ¿por qué es que lo multiplica por 2? Porque usted lo que tiene que poner ahí es la magnitud de, es aquí en esta fórmula, esta área es el área que quedó expuesta a la hora de hacer el corte.
A la hora de hacer el corte, usted en estos perfiles abiertos, entonces fue la longitud total de la viga por ese espesor. Solamente esa área ahí. Pero en cambio aquí cortó a la izquierda y a la derecha del eje Y. El área cortada, entonces el área que quedó expuesta es un área que hay al lado izquierdo y otra al lado derecho. Ambas T por L. Si hace este corte horizontal, igual, al lado izquierdo del eje Y hay un área T por L y al lado derecho otra T por L. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver un ejercicio. El 6.21. Dice, para la viga y las cargas que se muestran, considera la sección NN. Ok, NN es por acá. Un punto cualquiera no identificado entre A y el punto de aplicación de esta primera carga de 25,000 libras. Determine el esfuerzo cortante en el punto A y en el punto B. Bueno, es que resulta que esta viga es una viga tipo C, pero está puesta en forma invertida. Esto que vemos, el dibujo de la derecha, es el área transversal de esa viga. Por eso observen aquí en el dibujo de la viga en posición de carga, vean una línea de trazos aquí arriba. Esa línea de trazos es una línea oculta que lo que hace es representar el espesor de esta parte de arriba. Ok. Entonces, los puntos que me están pidiendo analizar es un punto A, aquí a esta altura, donde estoy poniendo la línea roja, y el punto B, un punto localizado a esta otra altura. ¿Ok? A 1.5 del borde inferior y a 3 pulgadas del borde inferior. Ok, este perfil, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Es un perfil abierto o un perfil cerrado? Abierto. Es un perfil abierto, efectivamente. Es un perfil abierto. Bien, entonces vamos a pasar a la hoja de trabajo. Bien, aquí tenemos entonces el problema. Está. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de la fuerza cortante que va a producir eso, ¿verdad? Recordemos que entonces vamos a hacer uso de esa ecuación que ya hemos visto tanto, que es entonces que el esfuerzo cortante transversal va a ser V por Q entre I por T, ¿verdad? Entonces, esta fuerza V es una fuerza cortante vertical. ¿Pero cuál? Bueno, ahí tenemos que ver cuál es la que afecta en esta sección de la viga, que es en donde me están pidiendo que calcule los esfuerzos cortantes. Para efectos de explicación de la teoría, pues sencillamente nos dicen que hay una sola fuerza cortante, ¿verdad? Que actúa justo donde necesitamos calcular el esfuerzo. Pero acá ya es un problema un poco más realista y entonces hay varias fuerzas y necesito determinar la magnitud en ese momento, en ese punto. Para ello entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Tengo que calcular las reacciones en los apoyos y posteriormente hacer un diagrama de fuerzas cortantes para ver cuál es la magnitud de la fuerza cortante en el punto en donde se está haciendo ese corte, ¿verdad? En la sección NN. Ok. Bueno, las reacciones, está de más explicar, ya sabemos que como no hay fuerzas aplicadas en posición horizontal, lo que tengo es AY y BY. Y las dos fuerzas de 25 kips. ¿Hay algo que observen en particular que nos pueda facilitar el trabajo? ¿Qué pasa con la distribución de esas fuerzas aplicadas?
¿Qué podemos decir acerca de la distribución de esas fuerzas aplicadas? Que están como a una distancia simétrica. Exactamente, hay una aplicación simétrica de esas fuerzas. Y las dos, o sea, no solamente hay simetría en la ubicación, sino que en su magnitud. Entonces, ¿cuál sería? Podríamos llegar a una conclusión sobre las reacciones. Si yo tengo en total 50 libras hacia abajo y están perfectamente centradas, entonces la suma de las reacciones tendrá que ser 50 también. Y como están uniformemente distribuidas también las reacciones, son en los dos extremos, pues entonces tendrá que ser 50 entre 2. De manera que la conclusión es que por simetría, las dos reacciones son también de magnitud 25 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Para pues. efectos de un examen, ustedes tienen que indicar, ¿verdad? No es porque me lo dijo el compañero, no. Por simetría, las reacciones son iguales entre sí y son iguales a la magnitud de las cargas aplicadas. Ok, gastamos ahí un minuto redactando eso y eso nos da seguridad. Bien, entonces, ahora hago el diagrama de fuerzas cortantes. V en kips. Entonces empiezo en 25, que se mantienen constantes hasta aquí. Aquí bajo 25, se mantiene constante entonces en 0 hasta acá. Aquí bajo 25, quedo en menos 25 y se mantiene constante hasta el punto B, en donde vuelvo a subir 25. Y lo que me interesa es, en este punto, pongámosle nombre, no hay un punto C definido, llamemos el punto C, ¿verdad? Donde está el corte NN. Entonces realmente lo que me interesa de ahí es saber cuánto es la fuerza cortante vertical en el punto C, ¿verdad? O sea, en el corte NN, que es 25 kilos. Entonces ya esta es la fuerza que voy a aplicar acá. Muy bien. Ahora, para hacer esto, vamos a concentrarnos en cada una de las variables ahí presentes. Por ejemplo, nos piden el momento de inercia. ¿Ese momento de inercia de qué era? ¿De quién es ese momento de inercia? Del área transversal. Del área transversal, es de esta área en forma de C invertida, ¿verdad? Bueno, más bien es como una U invertida, ¿verdad? Tengo que calcular el centroide de esto. Pero para calcular ese centroide, ¿qué tengo que hacer primero? Perdón, para calcular el momento de inercia, tengo que calcular primero el centroide. ¿Ok? Para calcular el momento de inercia, tengo que calcular primero el centroide. Si esto fuese un perfil estructural estándar, yo me iría a las tablas de perfiles estructurales y leo de ahí la ubicación del centroide y el momento de inercia, pero no lo es porque no hay ninguna especificación, pero sí me están dando las dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la ubicación del centroide. ¿Por qué calcular la ubicación del centroide? ¿Para qué la necesito? Para el momento de inercia. Para el momento de inercia y también porque recordemos que Q es el producto de Y barra por A. El Y barra se mide a partir del centroide. Bueno, ¿cómo descompondrían esta pieza? Para efectos de calcularle el centroide. Voy a poner, para esos efectos, voy a poner el eje horizontal acá y el eje vertical le pasa por el medio. Por lo menos sí sabemos que hay simetría en esa pieza alrededor del eje Y, ¿verdad? O sea que el centroide tiene que estar en algún punto a lo largo del eje Y.
¿Cómo podemos descomponer eso para calcular el centroide? Y también después para calcular el momento de inercia. Podría ser en dos piezas, en las dos piezas rectangulares de abajo que medirían igual y la de arriba. Las dos verticales más la horizontal. Podría ser que Ajá. las verticales lleguen hasta arriba o que lleguen hasta esta altura, ¿verdad? Son dos opciones diferentes. Una alternativa más para encontrar el centroide de esa figura. Profe, ¿no se podría hacer restando como un cuadrado pequeño al rectángulo un toque más grande? Exactamente, Noelia. Esa opción es la más cómoda porque serían solo dos partes. Yo digo que eso es una pieza, no sé si es cuadrada, no, no es cuadrada porque mide 8 por 7.5. Sería esta menos esta. Entonces, esta mide 8 y la pequeña mide ¿cuánto? Vamos a ver, el espesor de estas alas es de 3/4 de pulgada. Entonces, 3/4 es 0.75 por 2, 1.5. 8 menos 1.5, 6.5 pulgadas mide esta aquí. 6.5. La altura de la grande es 7.25. Y la pequeña sería 7.25 menos este espesor. De nuevo, 3/4, o sea, 0.75. Entonces, 7.25 menos 0.75 me da 6.5. Resulta que este es cuadrado. Entonces, 6.5. Vamos a ubicar el centroide de cada figura independiente. Vamos a decir que esta es la pieza 1 y esta es la pieza 2. Vean que entonces siempre hay diferentes formas de calcular las cosas, no hay una forma única y algunas nos traen ventajas. Bueno, entonces recordemos que el Y barra general, que es lo que nos va a dar la ubicación del centroide del conjunto, que sería algún punto por acá, ¿verdad? Eso es lo que vamos a calcular, ese Y barra. Ese Y barra general va a ser igual a la sumatoria de los Y barra sub I por las áreas sub I entre la sumatoria de las áreas sub I. Bueno, el Y barra de este elemento, ¿cuánto sería? La mitad de 7.25. Sería 3.5, 3.625. El área, 7.25 por 8, ¿cuánto da eso? Bueno, pongámosle 7.25 por 8. Eso es el área. Menos. ¿Menos por qué? Porque el Y barra de esto es positivo, pero su área es negativa. ¿Cuál es el Y barra de este? La altura total es 6.5, entonces sería 3.25. Y el área, 6.5 al cuadrado. Todo dividido entre 7.25 por 8. Ese es un área, menos 6.5 al cuadrado. Eso es la suma de las áreas. Ok. A ver quién me ayuda con eso. Profe, a mí me está dando 4.63. 4.63. ¿Alguien más está haciendo el cálculo? 4.63 pulgadas. Bien, entonces ahora tengo que calcular el momento de inercia. El momento de inercia del conjunto. ¿Ok?
Para el momento de inercia, recordemos que va a ser la suma de los momentos de inercia de cada una de estas dos piezas, pero tengo que trasladarlos a el centroide del conjunto. Entonces, el centroide que me da las tablas para esta pieza de sección rectangular va a ser alrededor del eje horizontal que pasa por acá. Para este, del eje que pasa por acá, pero tiene que ser alrededor de este eje que cuya altura acabamos de calcular. Entonces, vamos a ver, bueno, aquí me quedó muy cerca, pero hay una pequeña distancia. Entonces, a ver, esto esa distancia va a ser lo que hay que trasladar el momento de inercia de este para llegar acá. A esa distancia yo le voy a llamar D1. Y esta otra, más grande, es la distancia que hay que trasladar el momento de inercia de esta figura que está aquí hasta esta altura. Esto le llamo D2. ¿Verdad? Ok, tal vez antes de calcular ese momento de inercia, entonces veamos cuántos son esas distancias D1 y D2. ¿Qué sería D1? D1 va a ser la diferencia entre el y barra general que acabamos de calcular y el y barra 1. Eso es 4.63 menos, este me ha dado 3.625. ¿Cuánto da? Eh, 1.05. ajá, sí. 1.05 pulgadas. Ok. 1.005. 00. Ok. Ajá. Por eso ahora estoy trabajando con lápiz. 1.005 pulgadas. Ok. Y D2 sería igual a la diferencia entre el y barra general y el y barra 2, que sería 4.63 y el y barra 2 era 3.25. Y eso nos da 1.38. Sí. Sí, profe. Muy bien. Ya tengo los D, entonces ahora sí, vamos a calcular el momento de inercia total, que va a ser entonces I1 menos I2. Igual se resta, ¿verdad? Porque es un hueco. O bien digo I1 más I2, pero el I2 lo tomo negativo, ¿verdad? Ok. Son áreas rectangulares, entonces son 1/12 de la base. En ese caso, 8 por la altura, 7.25 al cubo, más el área, que es 8 por 7.25, por la distancia, en ese caso de 1 al cuadrado, 1.005 al cuadrado, menos 1/12 de la base de este, que es 6.5, por su altura también 6.5 al cubo, más el área, que es 6.5 al cuadrado, por D2, que es 1.38 al cuadrado. Ok, ahí espero que hagan el cálculo.
Profe, me está dando 244.34. 244.34 y las unidades son pulgadas a la 4. Muy bien. Ya tengo el momento de inercia, entonces del área transversal, tengo la ubicación del Y barra. Es esto. Tengo que calcular ahora Q. Tengo que calcular Q de esta ecuación. Entonces, para ello, voy a hacer de nuevo el dibujo de esa área transversal. Vean que independientemente de cuál sea el punto que analicemos, este momento de inercia va a ser el mismo. La fuerza cortante también va a ser la misma. ¿Qué sería T? ¿Cuál sería el espesor que tengo que utilizar para hacer el análisis del esfuerzo cortante en el punto A? Aquí. ¿Qué sería el valor de T que tengo que utilizar? 3/4. 3/4, el espesor de esto, ¿verdad? Y como es un perfil abierto, es solo esta ala corto. No tengo que hacer un corte simétrico de lado a lado, porque es abierto. Ok, solo aquí. Muy bien, entonces T es 3/4 para el punto A y para el punto B será diferente. Es el mismo T, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Solo Q. Entonces, V, I y T son iguales, tanto para A como para B. Ok, resulta que por aquí, bueno, voy a dibujar el eje vertical ahí suavemente. Esos son los ejes de simetría de esa pieza. ¿Ok? Esos son los ejes de simetría. Los he acomodado diferente. ¿Por qué? Porque yo puse el eje abajo para determinar cuánto es la distancia de aquí a acá. Determinar la ubicación de este punto. Pero ahora estos son los ejes de simetría. Y es importante ponerlos ahí porque Q, que es Y barra por A, es el Y barra de quién? Del área cortada, del área sombreada, para cada caso. Entonces, y A es esa área sombreada. Entonces, ese Y barra se mide a partir de acá. Entonces, para el punto A, este es el corte que tengo que hacer. Y esta sería el área. ¿Ok? Ahí está el punto A. Esto tiene 1.5 pulgadas. El espesor es 3/4 de pulgada. Y entonces tengo que ubicar el centroide de esta área. El centroide de esta área pues está a la mitad de su altura. ¿Ok? Voy a colocar aquí este valor que es el que ya calculamos que es el Y barra general que nos dio ¿cuánto? 4.63 pulgadas. 4.63 pulgadas. Y entonces ahora necesito calcular el Y barra para A, que sería esto. Y barra para A. ¿Ok? Entonces, Q sub A, Q para el punto A, va a ser, ¿cuánto sería este Y barra? Entonces, va a ser 4.63 menos 1.5. ¿Estamos de acuerdo? 4.63 menos 1.5 es el Y barra.
Profe, y el Y barra es en la... ok, sí. El Y barra, no, Es que... no, está malo. No, el Y barra es hasta aquí. Es hasta sí. aquí, hasta el centroide. Es hasta el centroide, realmente. Sería 1.5 más punto Más 70. menos 0.70. ¿Cómo es? Menos 0.75 nada más. No menos todo, Ajá. sino menos 0.75. ¿De acuerdo? Si el Y barra se mide hasta el centroide, ¿verdad? Es hasta el centroide del área sombreada. Ok, y el área mide 1.5 por 3/4, que es 0.75. Entonces, Q sub A nos da. Ojalá que no solo Fabiola haga los cálculos ahí. Todo esto es práctica importante, ¿verdad? Profe, me está dando 4.36. 4. Me da igual. Muy bien, gracias, Marvin. 4.36 y las unidades de Q son unidades, vean, Y barras en pulgadas, el área pulgadas cuadrados, entonces estos son pulgadas cúbicas. Muy bien. Y antes de calcular el esfuerzo cortante, voy a hacer el análisis de una vez también para el punto B. Bueno, tal vez no sea necesario hacer todo el dibujo. Pero lo importante es que el punto B está a una altura de 3 pulgadas. Entonces, este es el área ahora. El centroide está por acá, a una altura de 1.5. El centroide general está aquí a 4.63. Y entonces esto será el Y barra para el punto B. ¿De acuerdo? Ese Y barra para el punto B, entonces, bueno, vamos a decir el QB va a ser, el Y barra va a ser entonces 4.63 menos ¿cuánto? Menos esta 1.5. altura, que es 1.5. Y su área va a ser 3 por 0.75. Profe, ¿y no sería más bien... Ok, voy. Es hasta el centro del área... Hasta el centroide, ajá, del área sombreada. Como mide Ah, 3 de altura, entonces es a 1.5. ok. Si es que yo lo veía como dos secciones diferentes, pero no es lo Ajá, mismo. ok. Ok. Profe, me da 7.04. 7.04 04. pulgadas cúbicas. Me da lo Muy bien, mismo, doctor. excelente. Muy bien, entonces ahora sí calculamos el esfuerzo cortante en el punto A, que va a ser V. Bueno, pongámosle, pongamos la fórmula para recordarlo, siempre V por Q entre I por T. La fuerza es la de 25 kips, 25.000 libras. Q sub A, que es 4.36. El momento de inercia que nos dio 244.34. 244.34 y T 0.75. Para el punto B, lo único que va a cambiar es la componente Q mayúscula
Profe, entonces lo que es que la vez pasada sí se calculó como hasta el centroide de A, pero entonces A sí es el área como más pequeña de abajo y B son como las dos áreas, A y B. Sí, sí, es que realmente nada tiene que ver uno con el otro. Lo que ustedes que me pidieron en dos puntos diferentes el esfuerzo cortante. Entonces yo siempre tengo que hacer el corte en el punto que me están solicitando. Entonces primero me dijeron en este punto, entonces corto ahí, ese es el área que me quedó. Ahora me pidieron el punto B, corto ahí, entonces el área que me va quedando. Ajá, sí, gracias. ¿Cuánto les dan esos esfuerzos? El primero me da 594.79. 594.8. Vamos a ponerle las unidades que serían. Las unidades para esfuerzo son PSI. Profe, el segundo me da 960.41. Muy bien. Listo. ¿Alguna duda con el ejercicio, muchachos? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ahora. Este es el ejercicio 6.36 y se trata de un perfil cerrado para que veamos las dos cosas. Entonces, en este caso dice así, una viga extruida de aluminio tiene la sección transversal que se muestra en la figura. Si se sabe que el cortante vertical en la viga es de 150 kilonewton, determine el esfuerzo cortante en el punto A y en el punto B. El punto A está por acá, está muy oscuro, y el punto B aquí arriba. Bueno, primero aprovechar para explicarles un par de cosas. Primero dice viga extruida. ¿Tienen idea de qué puede ser eso? Viga extruida. Resulta que una viga extruida significa que fue elaborada por medio de un proceso de manufactura que se llama extrusión. Generalmente los perfiles estructurales cerrados se hacen por un proceso de extrusión, que ahorita les cuento en qué consiste. Un tubo de sección cuadrada o de sección rectangular no se fabrica uniendo varias placas y soldándolas entre sí, porque eso sería un procedimiento muy costoso. Perdón. El proceso de extrusión es un proceso en donde se obliga a pasar el metal en un estado casi fundido, en un estado en el que está en una condición como de mucha plasticidad, se obliga a pasar por un orificio con la geometría de la pieza que se quiere fabricar. Ustedes han visto para los festejos populares las máquinas de hacer churros. Todos han visto las máquinas de hacer churros. Sí, profe, yo creo que sí, más o menos. Los churros se fabrican por un proceso de extrusión. En una tolva está toda la masa y esa masa se fuerza a pasar por un agujero que tiene esa geometría. Entonces ahí va soliendo como una manguerita, ¿verdad? El churro y va cayendo en el freidor. Bueno, otro ejemplo de extrusión es cuando utilizamos la crema dental. La crema dental tiene esa forma circular, ¿verdad? De sección transversal circular y no es porque sea una manguerita enrollada ahí adentro, ¿verdad? Coge esa forma al forzarse a pasar la crema a través del orificio
del recipiente, que es de forma circular, y por eso sale entonces en forma cilíndrica. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, pero eso está bien. Yo creo que se entiende fácilmente cómo sería, o sea, por qué es la forma sólida, pero cómo se haría para que esa figura salga hueca. ¿Se imaginan, por ejemplo, que la pasta de dientes saliera como un tubo hueco? ¿Qué pasaría si eso fuese un trabajo que ustedes tienen que hacer profesionalmente? Alguien les dice, diséñeme una máquina para hacer, para poder extruir una pasta ahí, tal vez no tan fluida como la crema dental, ¿verdad? Algo más sólido, pero que salga hueca. ¿Se les ocurre cómo podrían hacer eso? Colocando una barra en el centro y otra barra más gruesa. Por así Colocando decirlo. una barra en el centro que tenga la geometría del hueco. Exacto. Está muy bien, pero ¿cómo sostendría usted esa pieza del centro? ¿De dónde la sujeta? Está conversado, ¿verdad? No está tan sencillo. Vamos a ver. En la máquina extrusora, Utilizando alguna especie de tornillo o algo así. bueno, la máquina extrusora tiene una boquilla ahí y en esa boquilla se ponen las diferentes formas. Esas formas se llaman dados de extrusión, que hace entonces que, bueno, que lo que va saliendo adopte esa geometría. Por dentro, lo que hay dos tipos de extrusoras. Hay unas que lo que tienen es un émbolo que se mueve dentro de un pistón, como una jeringa gigante. Ustedes ven una jeringa quirúrgica, más o menos es así. ¿Verdad? Aquí se ejerce una fuerza hacia la derecha para forzar a lo que esté aquí a pasar para allá. Bueno, entonces generalmente aquí hay una tolva en donde está el material, con una compuerta acá que solo se abre hacia abajo. Entonces, cuando el émbolo se hace hacia atrás, cae material aquí, y cuando el émbolo viene hacia adelante, esa tapa de ahí se cierra para que el material sea forzado solamente a salir hacia acá. Entonces, estas se llaman extrusoras de pistón, porque esto es un pistón y esta pieza móvil es el émbolo. O un cilindro, perdón, un cilindro y el pistón o émbolo es lo mismo. Ok, entonces aquí estaría la forma que yo necesito que se le dé. Otro tipo son de tornillos sin fin. Entonces, es eso mismo. Esto mismo. Pero resulta que aquí adentro lo que hay es un tornillo sin fin. Tiene como esta forma, que al ir girando, él va arrastrando, va empujando hacia adelante el sólido, bueno, el material que se quiere extruir. Igual hay una tolva por ahí, generalmente entonces más atrás, ¿verdad? Más atrás, para aprovechar toda la carrera del tornillo. Ok, pero entonces, ¿qué se le hace? ¿Qué se hace en la boquilla? Voy a hacerle un zoom a esa boquilla de extrusión. Es esto.
Pero entonces ahora si yo quiero que lo que sale de aquí sea cilíndrico hueco, entonces voy a poner aquí una barra. Voy a poner una barra ahí. Pero esta barra va a estar sostenida acá con unas piezas radiales. O sea que esto se vería desde adentro. Así. Esta es la pieza del centro y está sostenida con como rayos de bicicleta, por ejemplo. Con elementos similares a rayos de bicicleta. Que no necesariamente tienen que ser alambritos o barras, pueden ser láminas. Pueden ser láminas, digamos, una lámina hasta acá, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? Para darle mucha rigidez a eso. Entonces, el material cuando pasa por acá, se parte en 4. Pero una vez que entra aquí, de nuevo, como se le reduce el área transversal, entonces de nuevo se une como una sola masa. Entonces, una vez que ya sale por acá, sale con el hueco. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Vamos a ver qué es lo otro que les iba. ¿Sí? ¿Cuál de esos dos procedimientos sería más eficiente? ¿El de tornillo o el de o el émbolo, sí. o el de émbolo? El que se utiliza, digamos, el más utilizado es el de tornillo sin fin, porque tiene una ventaja. El de émbolo llega hasta el final, el émbolo, ¿verdad? Dentro del cilindro, y entonces ahora se tiene que devolver. Entonces en ese momento se detiene, ¿verdad? Se detiene la salida de material. Tiene que hacerse para atrás para volver a cargar y darle. En cambio, el tornillo sin fin nunca se detiene. Está girando al mismo tiempo que está avanzando material, está cayendo nuevo de la tolva. Él está girando y girando y todo el material está avanzando. Entonces este es totalmente continuo. Este tiene paradas. Entonces ese es más rápido. Y aparte de eso, la distribución de la fuerza que se hace ahí sobre el material, que dependiendo del material con que se trabaje, puede requerirse una fuerza demasiado elevada, pues entonces el tornillo sin fin la reparte la fuerza en muchas partes, porque cada una de las, cada uno de estas secciones del tornillo, ¿verdad? Va a ir empujando. ¿Está bien? Eso se utiliza también en máquinas, los dos mecanismos en máquinas inyectoras de plástico para conformar piezas, digamos, las piezas que se hacen de plástico por inyección, lo que se hace es un molde hueco con la figura de la pieza y entonces ese molde se pega acá para salida del pistón o del tornillo sin fin. Y aquí hay una cavidad, entonces con esa forma ese molde se divide generalmente en 2 o a veces en más partes, se inyecta el plástico, una vez que se llena, entonces se abren las partes para que la pieza caiga y se vuelve a ensamblar y llenar. Esos son las inyectoras de plástico. Bueno, entonces ahora sí, regreso a el ejercicio. Y vamos a ver qué era lo otro que quería decirles. Es que aquí dice, se sabe que el cortante vertical, bueno, el cortante vertical es esa fuerza vertical que le están diciendo, ¿verdad? Que en ese caso entonces está aplicada justo en esta área donde estoy haciendo mi análisis, ¿verdad? En el ejercicio anterior, pues nos dieron toda la viga y tenía que calcular yo cuánto era esa fuerza cortante vertical en alguna sección. Bueno, aquí me la están dando. Entonces, esto es V. V es 150 kilonewton. Y nos piden calcular el esfuerzo cortante, entonces, en A y en B. Para el caso de A, entonces, ok. Recordemos que al ser un
un perfil cerrado, el corte que yo haga tiene que ser un corte simétrico. Y como el punto A está sobre uno de los elementos verticales, el corte es perpendicular a ellos, es un corte horizontal. Entonces, para A, el corte que tengo que hacer es así. ¿Ok? Es así. Para analizar el punto B, ese punto B está justo en el límite de la sección horizontal, entonces yo tengo que cortar así. Pero tengo que cortar simétricamente. O sea, tanto corto para la derecha como para la izquierda. ¿Está claro? Bien. Este perfil, vean que, vamos a ver, es cuadrado por fuera, es 80 por 80. Y por dentro, el espesor de la parte superior es de 6 milímetros y en cambio de las verticales es de 12. Bueno, el centroide de eso estará a la mitad de la altura entonces. No importa que esto sea más delgado que esto, pero es simétrico, 6 arriba y 6 abajo. Entonces, el eje de simetría de eso, los ejes de simetría le pasan por el puro centro. Entonces, aquí estarán los ejes de simetría. Ok. Y y X. Entonces, para el punto A, ¿cuál va a ser el área que tengo que analizar para calcular Q? El área sombreada, ¿qué sería? Sería todo lo que hay para arriba de ese corte. Y es precisamente la mitad del perfil. ¿Ok? Y como ese corte es justo en el centro, a la mitad de la altura, ¿qué pasa con el valor que voy a obtener ahí del esfuerzo cortante en el punto A? Va a ser el cortante máximo, porque les decía que justo en el eje horizontal de simetría se va a dar el cortante máximo, porque es cuando el área va a alcanzar su mayor magnitud. Y de ahí para abajo ahora empieza a disminuir porque ahora el área se considera del eje de simetría hacia el corte. Bien, entonces, recordando que el esfuerzo cortante es V por Q entre I por T, necesito saber cuánto es el momento de inercia de ese elemento. ¿Ok? Ya sabemos que el centroide general está en ese punto. Y entonces, ¿cómo voy a dividir esa pieza para calcular el momento de inercia del conjunto? ¿Cómo divido eso? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes lo dividiríamos para hacer ese cálculo? Profe, igual en dos, los dos cuadrados. Igual en dos, un cuadrado y un rectángulo. Ok, vean, hay algo muy importante y por eso vale la pena a veces sacar ahí, aunque sean unos 5 minutos más para hacer el análisis antes de hacer ese cálculo del momento de inercia. Vean, existen un montón de alternativas para calcular ese momento de inercia, pero una de ellas podría ser dividirlo esto en 4 áreas rectangulares, es la más larga, ¿verdad? 4 áreas rectangulares. Pero vean qué sucedería si lo hago en 4 áreas rectangulares. Digamos que 2 verticales y 2 horizontales. Las horizontales serían a partir de lo que está entre estas 2 líneas rojas. Entonces, esta área rectangular de arriba tendría su centroide a la mitad de su espesor, ¿verdad? Y entonces el momento de inercia de ella tendría que trasladarlo de ahí al centroide del conjunto. Y lo mismo con la de abajo. Las de los lados no, porque el centroide de cada una de ellas pasa a la misma altura del centroide del conjunto. En cambio, en este caso, el centroide del cuadrado
de 80 por 80 y el centroide del rectángulo, ambos están a la misma altura del centroide del conjunto. Entonces no tengo que usar ejes paralelos, nada más uno menos el otro. ¿De acuerdo? Entonces digo que el momento de inercia va a ser el del grande, 1/12 de la base. Vamos a ver, esas medidas están en milímetros. Vamos a pasarlo a metros, 0.08 de la base por la altura al cubo. Entonces me queda, como la altura es igual, entonces 0.08 a la 4, ¿verdad? Menos el del otro, que es 1/12 de la base. Vamos a ver, esto mide 80 y aquí 12 y 12. Tengo que 80 menos 24, me quedan 56. 0.056 por la altura. Ahí sería 80 menos 6 y 6, 80 menos 12, 68. 0.068 al cubo. Ese es el momento de inercia. Veamos cuánto da. Profe, me está dando 1.94 por 10 a la menos 6. 1.94 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Muy bien. Ese momento de inercia va a servir para los dos. La fuerza cortante es la misma. T va a variar en A y en B, y Q también va a variar. Entonces vamos a analizar el punto A y vamos a calcular Q sub A. Ok. Q para el punto A. Pero resulta que el área sombreada, por el caso de A, es esto. Y Q es Y barra por A. Pero el Y barra y el área, ¿cuál? Esta. Entonces necesito sacar el Y barra de esta figura compuesta. Algún punto por aquí arriba va a estar el centroide de esa pieza. Y esto es el Y barra que tengo que calcular. ¿Ok? Y el área, pues es eso. Todo eso. ¿Ok? Bueno, entonces vean lo siguiente. Voy a hacer un desarrollo acá que primero va a ser más largo y luego vamos a ver que podemos simplificarlo. ¿Cómo calculo el Y barra de esa figura? ¿Cómo calculo el Y barra de esa figura? Es el Y barra de una figura compuesta. El Y barra es igual a la sumatoria de los Y barra sub I por el área sub I. ¿En cuántas partes dividiríamos eso para calcular ese Y barra? Para ese efecto tengo que poner mi eje X acá y el eje Y que pase por aquí. ¿Cómo determino, cómo divido esta área compuesta en forma de C para calcular el Y barra? ¿En cuántas partes? Podría ser en 3. En 3 podría ser, supongo que está pensando en 2 verticales y una horizontal. Sí. Ajá. ¿En qué otra forma se podría hacer? Podría ser, me imagino, también como lo que se hizo anteriormente. Como este, ¿verdad? Un rectángulo, un área rectangular menos otra área rectangular. En ese caso es un poquito menos de cálculo también. ¿Está bien? Bueno. Entonces pensemos tal vez en hacerlo de esa manera. La segunda es más corta. Entonces la sumatoria de los Y barra sub I entre la sumatoria de áreas. ¿Cuánto da la sumatoria de todas esas áreas? Es lo que aquí yo le estoy llamando A, ¿verdad? O pongámosle aquí a esto área total
¿verdad? Y esta área total. ¿Está bien? Ok, pero aquí lo que necesitamos calcular es Q. Entonces, Q dice que es Y barra, que es esto. La sumatoria de los Y barra sub I por área sub I entre el área total, ¿verdad? Y esto multiplicado por área. ¿Pero cuál es esta área? La misma área total. Entonces vean que se me cancela esto. Y entonces llego a la conclusión de que cuando tengo una figura compuesta, el Q nada más va a ser la sumatoria de los Y barra sub I por el área sub I. ¿De acuerdo? No tengo que calcular el Y barra y luego el área y todo eso, no. Solo esto. Cuando es una figura compuesta. Porque cuando es una figura simple, nada más, de ahí el Y barra de esa y su área respectiva. Como hicimos en los anteriores. ¿Está claro? Entonces, este desarrollo que acabo de hacer aquí es para demostrar esto. Entonces, de aquí en adelante, no vamos a calcular por separado el Y barra y después calcular Q. De una vez calculamos Q de esta manera. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces Q sub A va a ser Y Profe, barra. Ok, bueno, eso sí tenemos que decir. ¿Sí? ¿lo puede repetir? Estoy problemas un poco con internet ahorita, hace un minuto. Ok. Veamos. El Q es el Y barra del área que tengo que analizar, ¿verdad? El área sombreada, que es esta en forma de C, por el área. ¿Cuál área? El área total de esa pieza. He cambiado A solamente por A total. Porque luego decimos que el Y barra que se ocupa aquí es la sumatoria de los Y barra de cada una de las partes en que yo divida esto para analizarlo por su área respectiva dividido entre la suma de las áreas. Pero la suma de las áreas es el área total también. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo esto, lo reemplazo en esta ecuación, tengo que Q va a ser entonces la sumatoria de los Y barra sub I entre el área total, dice por el área, pero el área total. Entonces vean que se me cancelan las áreas y entonces tengo que para calcular el Q de una área compuesta, nada más hago la sumatoria de los Y barra por A de cada una de las partes. No tengo que calcular primero el Y barra y luego el área total y hacer toda la ecuación, sino que solamente eso. Eso es lo que les estaba indicando. Entonces, en este caso, dijimos que vamos a ver esto como dos rectángulos. Entonces, el Y barra del rectángulo grande, que mide 40, el Y barra sería 20.02. El área sería 40 por 80, 0.04 por 0.08. ¿Ok? Esto es Y barra 1 y esto es el área 1. Ahora, menos este rectángulo. Ese rectángulo tiene de altura, vamos a ver, 40 menos 6, 34, ¿verdad? El Y barra sería la mitad de eso, la mitad de 34 es 17. Entonces, 0.017 por el área que sería 34, o sea, 0.034. El ancho va a ser 80 menos 12 y 12 menos 24. 80 menos 24 me da 56. Esto será área 2 y esto se lleva 2. Entonces Q para el punto A me da ¿cuánto da eso? 3.16 por 10 a la menos 5. 3.16 por 10 a la menos 5 y las unidades son metros a la 3. Ok.
Ya tengo V, tengo Q, tengo I. Bueno. Y calculemos, bueno, no, de una vez, entonces el esfuerzo cortante en el punto A sería V, 150 kilonewtons, 150 por 10 a la 3, por Q, que es 3.16 por 10 a la menos 5, entre el momento de inercia que nos dio 1.94 por 10 a la menos 6. ¿Y cuánto sería T para el punto A? Recordemos que el corte es de lado a lado, ¿verdad? De lado a lado. El espesor es el espesor de estas paredes, pero son dos paredes las que estoy cortando, entonces es 2T. 2 por 12 milímetros, 0.012. ¿Está claro? Recuerden, perfiles cerrados, cortos simétricamente, y entonces el espesor van a ser dos espesores. ¿Cuánto da eso? Profe, me da 102 por 10 a la menos, por 10 a la 6. 102 por 10 a la 6 sería entonces megas y pascales. 102 megapascales. ¿Está claro? Bueno, hagamos una carrerita ya para terminar el análisis para el punto B. ¿Qué es lo que va a cambiar de toda la ecuación? La fuerza cortante, el momento de inercia se mantienen. T, ¿cuánto sería T para el punto B? Para el punto B, que es en esta sección horizontal, el corte es simétrico corto a la derecha y a la izquierda del eje Y. Son dos espesores entonces también. Y el espesor aquí arriba es de 6 milímetros, ¿verdad? Ok, vamos a ver Q. Q para el punto B. Q sub B. ¿Cuál sería el área sombreada? En ese caso, entonces, el área comprendida entre estas dos líneas rojas verticales. ¿Cuánto sería el Y barra de esa área? Sería la distancia que hay de aquí hasta la mitad de su espesor. Sería 40 menos la mitad de 6, ¿verdad? 40 menos 3 milímetros, o sea, 37 milímetros. 0.037. Ok, vamos a ponerle aquí, ese es el Y barra. Y el área mide entonces, esto que era 80 menos 24, 56.056 por 6 milímetros, 0.006. En el caso de B, el área no es un área compuesta, como si sucedió para A, ¿verdad? Es un cálculo más sencillo. Profe, me da 1.24 por 10 a la menos 5. 1.24 por 10 a la menos 5 metros a la 3. Y entonces ahora el esfuerzo cortante en el punto B va a ser V, 150 kilonewton, Q, 1.24 por 10 a la menos 5. El momento de inercia, 1.94 por 10 a la menos 6. Y T sería 2 por 6 milímetros, 0.006. ¿Verdad? Repito, es este espesor, ¿verdad? Es aquí y aquí. Y eso da 80 megapascales.
Muy bien.